para responder tu pregunta, partamos de la base que el sistema de salud del cual ellos han hecho una buena descripción fue impuesto de arriba abajo. Esa es la cuestión. ¿Quién lo impuso? Matei, Merino, Pinochet y Mendoza. 4 ignorantes, en primer lugar, 4 criminales, ¿ya? Y sobre todo fue impuesto para cautelar los negocios de las empresas extranjeras, no la salud del pueblo chileno. Con este modelo ganan las transnacionales, las que fabrican remedios, vacunas, etcétera, y hacen todo un negociado, y mientras más enferman a las personas, esos laboratorios ganan más plata. Ojalá que la gente no se mejore nunca, que nunca esté sana, sino que se siga enfermando de una cosa y de otra para poder vender más medicamentos. Y el medio pollo, vale decir, los chiquititos en Chile que se ganan con ese gran negocio, las grandes transnacionales, también hacen su propia corrupción, digamos, porque te venden a 2000 veces más el precio de un remedio que al precio de mercado. Tú cruzas la frontera y lo compras en Argentina o lo compras en Perú, en Uruguay, 100 veces más barato que en Chile. Es toda una cadena de corrupción, porque lo que está aquí en juego es la utilidad de las empresas. La constitución está hecha para que los ricos ganen más, y sobre todo los ricos de afuera, no los pocos ricos que hay en Chile. Entonces, eso es lo que tiene que ver, que si la constitución la hubiese hecho el pueblo y la ley orgánica constitucional de salud la hubiese hecho el pueblo, esto no estaría pasando. Si se consultara al pueblo, el modelo de salud que hay ahora no se sostiene, desaparece. Por eso ellos no quieren asamblea constituyente, porque en una asamblea constituyente estarían los enfermos, las comunidades de enfermos, ¿verdad? Todas las agrupaciones sociales como las que representa Juan Sancho, y todos los médicos, los laboratoristas, el personal de salud, el personal de servicio, las universidades, los centros de investigación, y por lo tanto de ese conocimiento práctico, científico, emergería una ley de salud potente, porque se puede en Chile perfectamente, siendo Chile un país tan rico, se puede mantener en un alto grado la salud de la población. Pero aquí lo que ocurre entonces es que nos imponen la Constitución, el año 80 nos imponen los modelos de salud, y a partir del 90 en adelante, los 6 gobiernos que han habido se han dedicado a darle más plata a las ISAPRES, más plata al sector privado. No es que hay una salud para ricos y una para pobres, no, 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 no. Lo que es que con la salud, con el dinero del Estado que pagas tú, yo, los 4 que estamos en este panel, con los que pagan los de a pie, el IVA, todo eso que pagamos nosotros, el Estado les transfiere, subsidia a las empresas privadas, a los laboratorios privados, a los grandes grupos empresariales de la salud, ¿no? Entonces es una dictadura del capital. No es un laissez-faire, no es que los ricos se arreglan por su cuenta y los pobres por su cuenta, no. Es que con la plata de los pobres se hace que los ricos tengan una salud de lujo y de luego privilegios que no tiene el 95% de la población. Entonces, el punto de la cuestión de fondo, para ponerla en términos de alternativa, es que Chile, con las enormes riquezas que tiene en materia de cobre, de oro, de litio, molibdeno, de mar, de agua dulce, de ventisqueros, de bosque, de hortalizas, ¿para qué seguir, verdad? Toda esa enorme potencialidad económica que tiene Chile permitiría tener todos los hospitales que necesitamos, todos los consultorios que necesitamos, todos los laboratorios que necesitamos, todos los ventiladores que necesitamos, toda la atención de urgencia que necesitamos. Y tendríamos médicos y equipos de salud para ir a las casas de los enfermos. O sea, todos los sospechosos de coronavirus podrían haber sido atendidos en sus casas, haber sido oportunamente puestos en cuarentena, porque en Chile hay recursos para eso. Y hay países que no son tan ricos como Chile, pero que tuvieron una sensibilidad social. Por ejemplo, en Vietnam. Vietnam tiene 90 millones de habitantes, es casi 5 veces más que Chile, y no tiene ni un muerto por coronavirus. O sea, es claro que se puede. Lo que pasa es que este modelo económico y la corrupción que hay en la mentalidad de Piñera y la corrupción que hay en la mentalidad
de este señor Mañalich, que se han dedicado toda la vida a hacer negocio y negocio, ¿dónde hay más plata? ¿Dónde hay más plata? ¿Dónde hay más plata? Con esa mentalidad no se puede resolver esta situación porque ellos tienen ya una perversión mental, ¿no? De entender cualquier problema, punto uno, en función de la figuración personal, salir en la tele, salir todos los días en la tele y hacer tongos, ¿verdad? Con periodistas que lamentablemente son utilizados para montar espectáculos grotescos, ¿no? Como fue repartir las cajitas por las casas de la gente más modesta de Chile, ¿no? Y además la perversión mental de decir que bueno, porque ahora vamos a vender tantas vacunas y no le vamos a comprar la vacuna a los rusos, a los chinos que la están haciendo a precio muy barato, sino se la va a comprar a tal laboratorio norteamericano, porque saben que el laboratorio norteamericano le va a pasar una coima a los funcionarios chilenos que compren esa vacuna, ¿no? Entonces, esta corrupción generalizada se ve al desnudo, se transparenta en esta pandemia. La situación de Chile era crítica de mucho antes de la pandemia. O sea, el estallido social fue el 18 de octubre, el 25 de octubre, y en ese momento no había pandemia. Entonces ellos, en esta perversión mental que ellos tienen, usan la pandemia para congelar el estallido social, como le llaman ellos, que para mí es una protesta, la rebelión popular. Entonces ellos aprovechan las medidas restrictivas de confinamiento para que no haya marchas, para que no haya protestas, para que no aparezcan los demás problemas. Y pareciera que en Chile en este momento no haya problemas en las cárceles, no hay problemas de educación, no hay problemas de salario, no hay problemas en los barrios de delincuencia. Todos los problemas que hay en Chile se han silenciado con el pretexto del coronavirus. Entonces ha servido como cortina de humo para mitigar, para desactivar la protesta ciudadana. Entonces, para ellos es todo un juego de imagen. No es que la gente no importa que la gente se muera, pero yo quiero subrayar que ellos están en una posición muy débil y nosotros estamos en una posición muy fuerte. Digo nosotros, los movimientos populares, los movimientos sociales. Déjame decirte brevemente que a comienzos del siglo XX, fue la Primera Guerra Mundial, Chile no pudo colocar su salitre en Europa, vino una gran crisis económica y en Chile no había plata para pagarle el sueldo ni siquiera a los funcionarios públicos, ni siquiera a los oficiales del ejército, ¿ya? Entonces se produjo una protesta muy generalizada, había mucha hambre, había ollas comunes a la salida de las iglesias, ¿ya? Y ahí entonces se empezó a enfermar la gente. Los ricos no les daban pelota a los pobres enfermos. Se moría la gente por una picada de zancudo, por cualquier enfermedad, se morían. Los ricos estaban felices en su burbuja, ¿no? Pero cuando ya las nanas que tenían que ir al barrio alto volvían a su casa y vivían 10 personas en 2 piezas, en una horrible promiscuidad, con falta de medidas higiénicas, cuando las nanas llegaron al barrio alto con sus piojos y se los pegaron a los hijos de los ricos, ahí recién los ricos empezaron a hablar de la cuestión social. Y ahí ya no pudieron mirar para el techo. Y ahí entonces, fíjate que en 1920, el candidato Arturo Alessandri Palma ganó las elecciones denunciando a los ricos, por esta actitud de los ricos. Y Alessandri Palma entonces tuvo un ministro, el doctor José Santos Salas, que no era un negociante de la salud, era un buen médico. Y no era un esclavo de los oligarcas de la clase rica, sino que era un tipo que salía al terreno. Y como salió al terreno y habló de la cuestión social, esa es la palabra que usaron para definir la protesta social, ¿no? La cuestión social. Entonces, el doctor Salas dijo, esto no se resuelve sin la comunidad organizada, sin el pueblo organizado. Esa es la importancia que tiene entonces que desde 1925 hasta 1973 en Chile se desarrolló un concepto de salud pública que estuvo por encima de las posturas de los partidos políticos, fue una cuestión de Estado. Entonces el doctor Salas se hizo tan popular que fue candidato a presidente de la República, que, claro, perdió la elección, pero sacó casi el 40% de los votos, un hombre que no era político. Me acuerdo que el pueblo gritaba, Salas, sale solo.
Salas, sale solo, ese es el grito de campaña, ¿ya? Y claro, perdió la elección, pero el concepto de que el Estado tenía que hacerse cargo de la salud pública, que no podía ser un negocio de los privados, quedó en todos los gobiernos posteriores, incluidos los gobiernos de derecha, cuando fue el de Jorge Alessandri Rodríguez. Por eso tenemos en la salud al doctor Eduardo Cruzcoque, al doctor Sotero del Río, ¿no? Que no eran de izquierda, pero que tenían aplicaban el mismo modelo de salud en que el Estado tenía que intervenir, así como Pedro Aguirre Cerda planteó que la educación es la atención preferente del Estado, ¿no? Por lo menos el gobierno de Ibáñez, Freire, Montalva y Allende plantearon que el gasto de salud tenía que ser mucho más alto. Todo lo contrario ahora. Hoy día en Chile el gasto de salud es menos de la mitad del gasto militar. Es más importante un tanque que 1.500 enfermos de coronavirus o que 1 millón de niños desnutridos, ¿no? Le dan privilegio al gasto militar, que es el más alto de todo el continente. Entonces, yo lo que quiero señalar es que esta gente puede que sea ignorante, pero tendría asesores que le podría decir la verdad. Y de hecho aquí ha habido gente que le ha hecho en su cara, pero ellos no escuchan, porque están enceguecidos en esta visión perversa que le llamo yo. Y me gustaría citar una famosa conferencia que hizo José Piñera, el hermano de Sebastián Piñera, cuando anunció el tema de la AFP, el tratamiento de shock que hubo en Chile en 1981-82. Entonces, en una famosa conferencia que estaba llena de público, era un superstar en plena dictadura ese caballero, era ministro del Trabajo y de Hacienda, creo que fue también. Él dijo, este tratamiento de shock que vamos a hacer con un tratamiento a la salud, el tema de la AFP, la ley laboral, las 7 modernizaciones, va a ser duro ese. Van a morir muchos niños, va a haber gente pobre que va a morir, dijo él en esa conferencia. Y del público se paró un señor y le dijo, sí, desgraciado, mientras no sean tus hijos, puedes decirlo. Y se fue este hombre en plena dictadura. Ese hombre arriesgó la vida, pero le dijo a José Piñera lo que merecía. O sea, claro, para ellos que se fueran los niños, así como ahora dicen que, como decía recién Urriola, ellos decían, mire, vamos a tener 180.000 personas acá, 1.800.000 contaminados, mientras no sean ellos los contaminados, ellos se abanican. Entonces, el problema de fondo, ¿por qué digo yo que está en una posición de debilidad? Porque, perdona, ¿cuántos minutos me quedan? Quiero saber si... Ya estamos en Ya, dame 2 minutos. La posición de debilidad en que ellos se encuentran es lo que pasaba el año 20. Ellos no pueden ahora, en estas circunstancias, decirle a la gente que no importa, porque total la gente no puede tomarse el Palacio de la Moneda por la fuerza. Tuviste que éramos 2 millones en la Plaza Baquedano y ninguno se le ocurrió ir a tomarse el Palacio de la Moneda ni asaltar ningún regimiento, ¿verdad? Era una protesta pacífica. Entonces ellos están confiados de que esto no va a llegar a un grado, que la olla no va a hervir a tal nivel de que les cueste un derrocamiento del sistema neoliberal que hay en Chile y una toma del poder por el pueblo. Ellos dicen, no, mientras esta gente no se una, mientras no tenga partidos políticos que los defiendan, mientras no tenga líderes que levanten esta bandera, no va a pasar nada. El problema que están ellos en este momento ahora, y muy grave, es que hay una crisis mundial y no van a tener divisa, no van a vender el cobre, no van a vender el oro, no van a vender el litio, lo van a vender a precios muy bajos. Y además el otro problema es que ellos no se atreven a cobrarle impuestos a las empresas del cobre. Bastaría, fíjate, Abril, bastaría las utilidades de un año de la escondida, de la Billiton, que es la dueña, la empresa minera más grande del mundo, el yacimiento más grande del mundo, la escondida, las utilidades de un año de la escondida bastarían para resolver toda esta crisis de salud. Estamos perfecto. hablando de ese nivel de subordinación, de que la actual élite política, empresarial, parlamentaria, no va a tocar los intereses de las empresas extranjeras que son dueñas de Chile, no va a destinar fondos a sanar esta crisis, y cuando pase el coronavirus, porque va a pasar con una estela de muerte y de sufrimiento, no van a poder enfrentar los otros problemas, los problemas de salud, de educación, de trabajo, etc.